Gálatas capítulo 5 y vamos a leer solo el versículo 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Apreciados hermanos, vamos a orar, ¿sí? Necesitamos de la palabra del Señor. Les quiero invitar a todos a cerrar nuestros ojitos. Señor, ten misericordia de nosotros y nos acercamos a tu palabra y te rogamos que seas tú ministrándonos y haznos entender la realidad de esta vida mortal. Te lo rogamos, Señor, que a través de tu palabra seamos edificados. Y Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que conforme a tu propósito, Señor, permitas este estudio, esta predicación, este sermón. Amén. Una de las cosas más impactantes es cuando nosotros vemos los relatos de la historia y vemos que los hombres que fueron convocados a los ejércitos tienen palabras que desafían a su ejército. En los tiempos de escudos, de flechas, de lanzas y espadas, los reyes peleaban en la guerra y levantaban sus espadas y con arengas animaban a su ejército y con su ejemplo. Es claro, mis amados hermanos, que el Señor ha llamado a siervos de Dios para que comprendamos nosotros que necesitamos de estos mismos ejemplos y de estos mismos desafíos. Yo como peruano me acuerdo que me relataban la historia, y en la historia está la Guerra del Pacífico. Hay un lugar que se perdió hace muchos años en el conflicto con Chile. Se perdió al sur, lo que es Antofagasta, lo que ahora es Chile. Pero hay un lugar en el Morro de Arica donde 2 hombres peruanos perdieron su vida. Uno de ellos, ya un anciano, un hombre que después de acabar todas sus balas y darse cuenta que en su revólver quedaba un solo cartucho, dijo: pelearé hasta quemar mi último cartucho. Y dice que al dispararlo vino el enemigo y con la cacha del fusil le reventó la cabeza. Y él murió. Su teniente al mando, Alfonso Ugarte, estoy recordando, tomó la bandera peruana y para que no cayera en manos de los demás, él la cogió y con su caballo galopó, huyendo y resistiendo al enemigo. Finalmente, al ver que todo estaba perdido, simplemente se arrojó de un morro. Y esa gráfica quedó en mi mente. ¿Por qué yo les digo todo esto, mis amados hermanos? Porque nosotros, yo les aseguro que no dimensionamos esta vida mortal. Nosotros estamos andando ante el peligro y no nos damos cuenta. Nuestros hijos están en medio del peligro y no nos damos cuenta. Pero si abriéramos los ojos que Dios nos ha dado a través del Evangelio, nos daríamos cuenta que tuviéramos que ser como este teniente o como este general Francisco Bolognesi y pelear hasta el último cartucho, hasta el último aliento de nuestra vida. Y si fuera necesario coger los estandartes de la palabra de Dios, envolvernos en ellos y dar la vida. Amados hermanos, estamos en una lucha. Estamos en un conflicto en este mundo. Hay solo 2 reinos, el de las tinieblas y el de la luz. Y aunque domingo tras domingo les decimos, les animamos, nosotros a veces pasamos por alto todo esto. Muchos de nosotros pensamos que estamos tan firmes que nada nos doblegaría. Estamos tan seguros que creemos en el Señor que nuestra fe va a salvar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros parientes. Pero yo les quiero recordar que la familia de Dios
aquellos hombres y mujeres que componen la iglesia, estamos siendo transformados de gloria en gloria y permanentemente estamos atacados por Satanás, por el mundo y aún por nuestro pecado que está en nuestro corazón. Y ciertamente, aunque la salvación no se pierda, las consecuencias de nuestras transgresiones serán notorias en nuestra vida. Yo he visto personas que han dejado la iglesia por un amor, por dinero, por trabajo, por fama, por otra vida en el exterior. Y la recompensa al final de sus días es a veces perderlo todo. Una de las cosas que a mí me preocupaba mucho era cuando yo iba a enviar a mi hija a la universidad. Y yo se lo cuento con corazón. Porque yo pensaba que iba a pasar como con todos los universitarios. Ya está en 8º semestre. Y es la gracia de Dios. Y no es la mejor cristiana. Yo quiero que lo sepan. Pero cada domingo ha estado aquí pese a sus trabajos, a sus tareas, a sus cosas. Y yo siempre he orado porque hay un mundo allá que la está seduciendo. Hay un Satanás que la quiere devorar y está su propio pecado. Hay una de las cosas que yo nunca he confesado públicamente y espero que el Señor apareje todas las cosas. Mi esposa abre los ojos, dice, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir? Voy a dar gracias a Dios por la vida de Oscar. Él llegó justo cuando ella estaba terminando el colegio a sus 17 años. Y mi hija se enamoró. Pero el amor que ella ha tenido por él la ha protegido de muchas barbaridades en la universidad. Y Dios quiere que algún día ellos se casen. Es verdad. Ni Oscar sabe lo que yo estoy diciendo. Pero yo he dado gracias a Dios por la vida de él. Le hemos abierto las puertas de la casa como si fuera un hijo. Es un hombre que está en la iglesia. Hoy le dije unas palabras porque él está llegando temprano y le digo, ahora sí lo veo como un futuro yerno de un pastor. Es en serio. ¿Por qué, queridos hermanos? Miren lo que dice la Escritura, Efesios capítulo 4, versículos 1 al 5. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo le dice a la iglesia, yo les ruego, si ustedes son salvos, anden como salvos, no anden como paganos. No sean mal testimonio. Miren, acá mismo en la iglesia, ¿por qué les decimos no estén mirando sus celulares, concéntrense, pongan atención? Uno está preso del Señor. Miren, yo les aseguro, ¿cuánto quisiera a veces como ser humano caer en todas las tentaciones del mundo? Porque yo sé que el Señor me ha perdonado, pero no puedo, porque mi corazón está preso del Señor, a las buenas o a las malas. Pero yo les ruego lo mismo, anden como es digno. Lo digno es que, miren, señoritas, anden como señoritas cristianas. Hombres, anden como varones cristianos. Estamos en un conflicto, estamos en una lucha. Solo hay dos reinos: los que están dentro de la iglesia y los que están fuera de la iglesia, los que están dentro del reino de la luz y los que están en tinieblas. Miren, es preferible perder el mundo. Y yo esto muchas veces sí le dije a mi hija, si la universidad va a ser un instrumento para que tú te pierdas, prefiero no pagarle nada. Así de sencillo. Porque quien ame las cosas que Dios me ha dado, debe amar al Dios que me las ha dado. La vida cristiana es un campo de batalla permanente. Por eso Pablo le está diciendo, anden como es digno de la vocación, como fuisteis llamados. Anden como un soldado. ¿Cómo anda un soldado? Orgulloso de su uniforme, orgulloso de su bandera,
dispuesto a dar la vida por lo que es justo, por su patria. Y el creyente la vida cristiana es un campo de batalla. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos y en todos. El Señor ya nos da la victoria. Por eso nos llamamos iglesia, asamblea de Dios, congregación, pueblo de Dios, nación de Dios. Por eso somos bautizados, por eso participamos de la cena. Venimos ante el Señor. Miren, queridos hermanos, si estamos en guerra, y acá solo los soldados o policías me van a entender, ¿qué hace un soldado en un rincón peleando la batalla si no tiene contacto con el cuartel general? Si no sabe cuáles son sus órdenes. ¿Cómo sería ese soldado, ese policía? Estaría perdido. Sí, tiene el uniforme, tiene el valor, tiene las armas. Amados hermanos, estamos en conflicto, estamos en guerra. La vida cristiana es ese campo de batalla hasta el día que Dios te llame a su presencia. Nuestro corazón es ese campo de batalla. Y yo les voy a decir cómo cada uno de nosotros, desde Johan hasta Julietica, y el mayor de nosotros, nuestros dos presbíteros acá, mi mismo suegro que me está escuchando, está entre hacer lo bueno y hacer lo malo. Está entre hacer lo que agrada a Dios y lo que no agrada a Dios. Y empiécense a alejar de la iglesia y de la palabra y de la oración, y miren, terminarán en el mundo. Romanos capítulo 7, versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. ¿Quién lo está diciendo? Yo les voy a decir quién. Cristo es la cabeza y Él tiene muchos generales. Uno de esos grandes generales que tiene el ejército cristiano es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, él tiene todas sus medallas, tiene todo su reconocimiento, toda su fama. Yo no le diría, yo te sigo a ti porque tú sigues a Cristo. ¿Qué está diciendo? Yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer estar presente en mí, pero hacer el bien, no. Hacer el bien es una cosa y hacer bien es otra cosa. Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está diciendo que él es nada fuerte. Él necesita de la iglesia, necesita de la palabra, necesita del Espíritu Santo. Primero dice, yo sé lo que es bueno y lo que es malo, pero yo no quiero hacer lo que es bueno. Y les aseguro que dentro de 8 días más de uno va a sufrir en eso. Y va a querer acallar su conciencia y tener paz de corazón justificando. Pero yo les voy a decir, el centro de control, el centro de comando está aquí. Cada primer domingo, cada primer día de semana, donde usted recibe instrucción, capacitación. Cuando uno se acerca a las filas de las Fuerzas Armadas o policiales, a los primeros reclutas, ¿saben qué hacen? Les ponen todas las películas mientras que esperan, donde les ponen ese deseo y ese anhelo de ir a combatir, de vestir un uniforme, de coger una bandera. Hoy, mis amados hermanos, yo quiero animarlos y esforzarlos, ya que miren que no podemos confiar en nosotros mismos, que estamos en un conflicto. Ese conflicto está en nuestro corazón, donde Satanás, el mundo y nuestro viejo yo está queriéndonos devorar. No olvidamos que estamos en guerra, no olvidemos que estamos en guerra. Y Dios advierte que para no caer en tentación, para no ceder ni un milímetro, y poder no solo vivir para agradar a Dios, sino ser llenos del Espíritu Santo,
Tenemos que estar dependiendo de nuestro cuartel general, nuestro Rey, Señor y Salvador. Hoy yo los quiero invitar a fortalecernos en el Señor, en el poder de su fuerza. No olvidemos, siempre estamos en guerra. Miren, Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Quién dice que uno va a cobrar más fuerza quedándose a dormir en la casa? ¿O va a cobrar más fuerza trabajando más? ¿O va a cobrar más fuerza teniendo más dinero, teniendo más salud? Cobra fuerza, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué quiere decir? Que nuestra guerra es contra espíritus. Estoy hablando de la maldad de Satanás, que está afuera queriendo desechar. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están esos familiares que amamos? Si estando aquí dentro de la iglesia aún corremos peligro, estamos en guerra. ¿Saben cuál es el título de la predicación? Siempre en guerra. Porque el día que tú bajes la guardia, serás como ese soldado que dice: uy, hace calor, se sacó el casco y una bala le cayó en la frente. ¿Por qué les digo esto, queridos hermanos? El título de la predicación es Siempre en guerra. Versículo 17 es el único versículo que vamos a desarrollar de Gálatas 5. Dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si usted es creyente, usted tiene que comprender que necesita de Dios. Necesita de Dios como si fuera el oxígeno, como si fuera la sangre, porque está vivo para con Dios. Recordemos que en Gálatas nuestro estudio comenzó hace 8 días esta parte y dice: digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Y hoy yo quiero que sepamos que estamos en guerra. Y miren cuán triste es cuando nosotros perdemos la guerra, o las batallas, mejor. Y yo creo que tener la experiencia de Elí, y yo tengo todavía un hijo que está creciendo en el Señor, y es Juan David. Y el día viernes mi esposa cumplía años, y Juan David le dio unas palabras y le dijo que era grandiosa, que era maravillosa, que la amaba mucho. Pero ¿saben qué es lo más que le dijo? No te apartes del Señor. Y yo decía, un niño de 12 años diciéndole a una señora de más de 40, para no decirle la edad, no me pele los ojos, y le decía: no te apartes del Señor. Y yo dentro de mí decía en mi corazón: Señor, que Juan David no se aparte del Señor. Necesitamos soldados valerosos, necesitamos capitanes, tenientes, cabos, generales, hombres de Dios que den la vida para poder luchar el evangelio. No es importante si son profesionales o no. No es importante si tienen dinero o no. No es importante si tienen salud o no. Lo que es importante y lo que es necesario, que estén vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué razón? Porque estamos en guerra. Y no olviden lo que dice la Escritura: vestidos de la armadura de Dios para poder resistir de las acechanzas del diablo. ¿Quién dijo que un título le ayuda a resistir? ¿Quién dice que la plata les ayuda a resistir, o el dinero, o la fama, o el poder, o la salud? Es la armadura de Dios. Recuerden, no hay lucha contra personas, es contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Nuestros hijos, nosotros nos enfrentamos a filosofías allá afuera, a las drogas, al sexo libre, a la inmoralidad, a la falta de deseo de casarse, de tener hijos, a la falta de honrar a Dios, de conocer a Dios y vivir para Dios.
¿Hasta cuándo tanta torpeza hay en medio de nosotros? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a ser esos soldados mediocres, cobardes, que vemos el ataque y nos escondemos solamente para sobrevivir a una guerra? Siempre en guerra. Punto 1. Atacados. Y yo quiero que seamos conscientes, porque esta guerra la tenemos que identificar desde nuestro corazón, desde nosotros mismos. Muchos de nosotros, aunque de Cristo, y sabemos que Cristo nos ha libertado, somos infelices. Seguro que yo les pasara un cuestionario. ¿Cuántos de ustedes han llorado? Se han entristecido, han decaído su ánimo, no saben qué hacer en la vida. Y yo les voy a decir por qué. Por la memoria del pecado que está en nosotros. Porque no deseamos hacer lo que es bueno para con Dios. Deseamos hacer lo que es bueno en la sociedad, lo que es agradable para los hombres, lo que es agradable para los demás. Y uno como creyente, o no saben qué tiene una gran decepción con uno. Y miren, gran parte de mi vida cristiana, los momentos más amargos y tristes ha sido cuando yo me he visto al espejo. Porque yo le digo a ese personaje: tú que predicas el evangelio, miren lo que luchas. Y yo le digo: Señor, ¿hasta cuándo? Y yo, saben, a veces yo que pensaba y decía: Señor, quítamelo, quítamelo, quítamelo. Porque me siento atacado. Pero lo fácil es que otro venza la lucha por ti. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que nosotros somos de Cristo y que padeceremos junto con Cristo sus penalidades. Que nosotros tenemos que ser esos soldados valientes. Ustedes se imaginan un ejército convocado. A todos se le dan las mejores armas, los mejores uniformes, la mejor artillería, la mejor tecnología. Llega el enemigo con lanzas, con escudos, con taparrabos, y todos los soldados se asustan y se entierran. Ya perdieron. Toda la armadura de Dios es lo mejor que hay para luchar en este conflicto. Nuestro enemigo viene con taparrabos. Nuestro enemigo viene con flechitas y con cuchillitos. Sin embargo, muchos de nosotros tomamos esas flechitas, esos cuchillitos y esos taparrabos pensando que eso es lo mejor para tener esta vida cristiana. Números capítulo 11, versículos 1 al 5. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Les voy a poner en ilustración en Números. La Biblia siempre va a narrar que hay un reino, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. En este momento, en Números, el pueblo está en el desierto. Ellos acababan de ser libertados de ser esclavos en Egipto. Ellos ya estaban disfrutando del poder de Dios, del cuidado de Dios. El Señor, en su infinita misericordia, les dijo: oiga, despierte y venga, míreme, experiménteme, conózcame. ¿Cuántas plagas Dios derramó sobre Egipto para mostrar su poder? 10 plagas. ¿Fueron poderosas, extraordinarias? Claro que sí. Estúdienlas. Luego, saliendo de Egipto, abrió el Mar Rojo. Ellos pasaron en lugar seco. Hoy en día la ciencia ha demostrado por satélite que eso fue real. No necesitamos de la ciencia para entender eso. Necesitamos creerle a la Biblia, pero la ciencia nos dice que fue verdad. Pero ya ellos en el desierto es como alguno de nosotros. Ya tenemos casa, comida, tenemos vida, tenemos salud, tenemos iglesia. Pero empezamos a añorar lo que tiene el mundo.
Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y yo sé que a muchos papás le ha pasado esto, que sus hijos empiezan a ver las riquezas de otros muchachos, de otros hogares, y empiezan a decir, ay, tan mala mi suerte. Es que no tengo esto, no tengo lo otro. ¿Cómo si fulanito sí tiene esto? Y yo no. Ajá. Yo me hago una sola pregunta. Oiga, joven o señorita o muchacho que me escuchas, ¿estás vivo o estás muerto? Porque si respiras, tienes pulmones excelentes. Si ves, unos ojos extraordinarios. Si oyes, el Señor te ha capacitado. Piensas. Ahora, a eso súmale algo. Has nacido en un hogar cristiano. Tienes una iglesia. ¿Qué más quieres? Porque si Dios no te ha dado más es porque no lo necesitas. Muchos que tienen mucho dinero no están dentro de una iglesia. Sí están en buenos colegios o universidades. Tienen buena ropa, buena tecnología. Están sin Dios. ¿Por qué lo digo esto? Números capítulo 11, versículo 1, dice que el pueblo se quejó. ¿De qué se quejó? Vamos a mirar. Al texto le preguntamos, versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió contra ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo miedo, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, del balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Saben qué hacía el pueblo de Dios? Dios les había dado un alimento excelente, bajo en calorías, bajo en triglicéridos, bajo en colesterol. Fue el primer producto certificado bueno para la salud. Tenía todo lo necesario. Se llamaba maná. ¿Tenían que trabajarlo? No. ¿Tenían que sembrarlo? No. ¿Tenían que comprarlo? No. Era lo que había en casa. Solo tenían que salir del campamento temprano, lo recogían y tenían su alimento perfecto. Así le pasan a muchos de nosotros. Queremos más. Y se quejan contra Dios. Y no se dan cuenta que Satanás los está atacando, los está golpeando. ¿Cuántos matrimonios flaquean porque el esposo quiere más? Y la esposa piensa, ya no lo lleno. Oigan, el corazón del hombre se llenará por una mujer o por un hombre. ¿Cierto que no? El corazón del ser humano se llena de Dios y del amor de Dios. El resto es imperfecto. ¿Se llenará del amor de los hijos? Tampoco. ¿Y los padres nos llenaremos del amor de los hijos? Tampoco. Queridos hermanos, no seamos como el pueblo de Dios que tenía todo. Oigan, ¿alguno durmió ayer debajo de un puente? Estuvo haciendo supervivencia al desnudo. ¿Cierto que no? Pero somos atacados por nuestro corazón, por esos deseos que de lo que tenemos nos quejamos. En vez de estar agradecidos para con Dios. Miren, yo voy a cumplir ya casi 50 años. Y yo no puedo estar como de 15, sería un fenómeno. Es en serio, tengo muchas situaciones de salud que a nadie le cuento. Y son serias. Pero yo no me puedo parar acá a llorar y decir, no, gracias a Dios que tengo vida, tengo la salud que Dios me ha dado y a los 50 estoy perfecto. Y a los 70, y a los 80, y a los 90. La Biblia dice, mientras más viejos llegamos, más pesada es la vida.
Pero debemos recordar que lo que no cambia es que estamos en conflicto contra Satanás, contra el mundo y contra el pecado que mora en nosotros. Por eso Pablo le escribe a la iglesia en Colosas y le dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El gran problema del ser humano es que es desobediente. No es porque no sepa lo que es bueno o lo que es malo, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Mientras estemos en este mundo, queridos hermanos, tenemos que tener una convicción, porque en esta guerra lo único que saben que se nos demanda: morir al pecado. Y no es al pecado de mi hermano, no es al pecado de mi mujer o de mis hijos, es a mi pecado. Porque algunos son especialistas. No, estamos en guerra y peleamos contra el pecado del otro. Y pecamos nosotros y justificamos. ¿Y por qué me grita? Es que usted me gritó. ¿Y por qué me ofendes? Pues usted me trata mal. Romanos capítulo 6, 1 al 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Hay alguno que cree eso? Pequemos más para que Dios tenga misericordia de mí. Aunque en la razón ustedes me están diciendo que no, yo les voy a hacer un examen que ustedes tienen que responder ahorita. Hace un instante hicimos confesión de pecados. ¿Confesaron el mismo pecado de hace 8 días? No me respondo. Seguro que perdieron el examen. Tenemos que morir al pecado. La gracia abunda, no porque pequemos nosotros más. Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted sabe que algo hizo mal hoy, no lo haga mal mañana, no lo haga mal dentro de 8 días. Debemos recordar que hemos sido bautizados en Cristo, que hemos sido crucificados con Cristo, sepultados con Cristo, pero también resucitados en Cristo. Miren, ¿saben cuál es la mejor noticia? Que Cristo es nuestro libertador. Y el Señor declaró un acta de independencia. La gran mayoría que está triste, desanimado, lleno de ansiedades, de estrés, es porque abraza el mundo y quiere abrazar a Dios. Apártese del mundo y mire, descansará, se alegrará, confiará. Yo he escuchado por ahí que ya yo nunca me voy a casar. Bueno, alguna vez yo lo dije. Hace mucho más de 20 años, alguien rompió mi corazón y mi corazón era como de cristal, pero de ese cristal delicado. Se cayó y se rompió y se hizo pedacitos. Y no encontré ni las partes. Y el Señor me lo compuso. Pero ¿saben? Me volví a enamorar y amar. Y aquí está el amor de mi vida. Pero cuando yo tenía el corazón roto, yo decía: no me voy a volver a enamorar, no me voy a casar. Y el Señor, ¿saben qué me dijo? El que haya esposa, haya el favor de Dios, el bien de Jehová. Me dice, yo tan tonto, iba como decepcionado por la vida, y el Señor me dijo: aunque tú no estás buscando, vas a hallar. Y eso es lo hermoso de la vida cristiana, queridos hermanos. Hoy yo quiero que nosotros debemos comprender que somos libres y que usted y yo podemos dar la pelea cuando Satanás, cuando el mundo y cuando nuestro corazón nos ataca. Miren lo que dice Pablo en el versículo que estamos estudiando. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Por eso yo les decía que la paz de corazón, la paz de conciencia es un engaño.
Y cuando llegue, por decir, acá vamos a estudiar mucho. Cuando hablamos de adulterio, todos piensan en la sexualidad. Pero si nosotros tenemos una doctrina equivocada, eso es adulterar la palabra. Y la Biblia está mayormente llena de adulterar la palabra. ¿Cómo podemos adulterar el día del Señor? Cuénteme. Venga, ayúdame con un ejemplo. ¿Cómo? No venir. Pero uno, ¿cómo le da paz de conciencia a su corazón? Es que yo estoy haciendo algo bueno. La pregunta mía, solo es la mía. ¿Lo que yo estoy haciendo agrada a Dios o agrada a los hombres? ¿Agrada a Dios o me agrada a mí? Amados hermanos, el mundo nos ataca, Satanás nos ataca a través de nuestros propios deseos. Y por eso Pablo está diciendo, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y la carne quiere decir mi responsabilidad, lo que yo creo que es bueno. Pregunto, ¿cuántos niños aquí y niñas, cuando se han molestado con papá y mamá, le han dicho a su papá y a su mamá, no quiero comer? Si uno le pregunta al niño, ¿por qué no quieres comer? Estoy triste. Otro dice, no, es que estoy enojado. ¿Por qué no me la estoy enojado? El deseo que yo tengo, aunque parece bueno, es malo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que siempre nos tenemos que perdonar. La Biblia dice que tenemos que reconciliarnos. ¿Cuántas esposas le han dicho a su esposo después de una pelea, no me toques, déjame dormir? No dicen me voy, pero eso caminan en la cama. Yo no camino atrás de ellas. Amados hermanos, no olvidemos que somos libres y podemos dar la pelea cuando el deseo del pecado nos quiere arrastrar. Mientras que el mundo te dice, acéptate a ti mismo y calma tu sed, Dios te dice, no sirvamos al pecado, despójate del viejo hombre. Es en serio, el mundo te dice, no, es que tú eres así, acéptate. ¿Por qué gritas? Yo soy así. ¿Por qué eres grosero, grosera? No, yo soy así. Otros peor, no, es que yo soy santanderiano, dice. O soy huilense. O soy costeño. O soy peruano. ¿Qué sé yo? Al final todos de todas las regiones son bravos. Alguno dijo, soy llanero. Eso no es verdad. Mientras que el mundo te dice, acéptate a ti mismo y calma tu sed, Dios te dice, no sirvamos al pecado. Estamos en guerra y estamos siendo atacados. ¿Y cómo somos atacados? Por nuestros deseos. Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, miren, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Usted puede ser moralmente aceptable, puede ser un hijo extraordinario, un vecino extraordinario, un cónyuge extraordinario, pero si no tiene de temor de Dios y no hace las cosas para Dios, no está cosechando, está desparramando. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Todo lo que provenga de tu deseo es engañoso. Les voy a hacer un ejemplo. Uno llega a un centro comercial y ve el último televisor, Ultra Triple K. No sé si existe, pero solo es para que tenga una idea. Y uno dice, wow, yo lo quiero. Ese es el deseo. La pregunta es, ¿tienes televisor? Sí.
¿Está funcionando? Sí, hace 2 años lo compré. Pero es que se está muchísimo mejor. Le pregunto, ¿qué pasa cuando usted ve a otra mujer en la calle? ¿Qué pasa cuando usted ve otro trabajo? Y que a otro por lo mismo que usted hace le pagan mejor. ¿Qué hace cuando usted pasa por esas iglesias que tienen un local amplio, luces, buen sonido, te reciben, te limpian los zapatos? Bienvenido, bienvenida. Acá tenemos club de tenis, club de golf, tenemos escuela para los niños, guardería para los bebés. Uy, dice, estoy perdiendo mi tiempo ahí en esa iglesia, todos chiquitos y amontonados. Uy, hace calor. Viciado a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, dice. Pablo está diciendo, vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y verdad. Estamos en conflicto. ¿Quién nos ataca? Nuestros propios deseos. Miren, y el pecado te dice que tú naciste así y que no has escogido ser así. Entonces, por tanto, sé tú mismo. Que no puedes cambiar tu cultura, que no puedes cambiar tu folclore, que no puedes cambiar tu manera de ser. Y miren qué importante es. Pablo a través de Gálatas nos dice que el deseo de la carne es contra el espíritu. Dios nos quiere humildes y mansos. O sea, no hagas tu voluntad, haz la voluntad de Dios. Y es una voluntad que es colectiva. ¿La voluntad de Dios es buena para Julieta? ¿Es buena para Juan David? ¿Es buena para Patricia? ¿Es buena para mí? Claro que sí. Fíjense que todo lo que manda Dios nos pone en la unidad de la fe. Pero el Señor ve como maldad cuando nosotros hacemos las cosas fuera del plan de Dios. Ahora miren lo interesante, que hay muchas cosas en común que hace el mundo. Se casan, se dan en casamiento. Estudian, tienen profesiones, tienen trabajos, pero todo es sin Dios. Y cuando estaba sucediendo eso en el mundo, ¿saben qué Dios dijo? Entonces el Señor dijo, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Y es cuando le redujo la vida de ellos. ¿Y qué estaba pasando en Génesis 6? Se estaban casando, estaban trabajando, construyendo ciudades, haciendo cosas sin Dios. Si alguien está construyendo una vida sin Dios, ¿para qué vive? ¿Para qué estudia? ¿Para qué trabaja? ¿Para qué se casa? Compréndanme, estamos en guerra. La Biblia dice que los creyentes tenemos aún deseos. Y miren la palabra deseo en el griego, cuando usted va ahí, ¿cómo se traduce? Codicia. Codicia lo que no está ahí y cae en lo que se llama lujuria. Voy a hacerle un ejemplo. Yo le puedo decir a mi esposa mañana, mi amor, yo hace más de 20 años no voy al Perú y me voy. Ese es un buen deseo, ir al Perú. ¿Y por qué no ir al Perú? La respuesta es sencilla, porque estoy casado. Y si no puedo llevar a mi esposa y no puedo llevar a mis hijos, no tengo el derecho de ir allá y abandonar lo que Dios me encargó a mí. Y Dios me encargó a mí un hogar, un esposo, unos hijos, y me encargó una iglesia. Si ustedes me comprenden a mí eso como pastor, comprendan lo que Dios les llamó a ustedes, como cónyuges, como hijos, como padres, como miembros de una iglesia. Los deseos son engañosos y la paz de corazón aún más. El creyente vive bajo principios, bajo órdenes. Y acá los soldados y policías me pueden entender. Párese ahí. Pero no veo nada. Párese ahí. ¿Y para qué? No hay nada. Párese ahí. La Biblia dice que nosotros tenemos deseos. Y esa palabra deseo se llama codicia. Nunca desearemos lo bueno. Nadie estará diciendo, miren, dentro de 8 días ya, ahora sí ya sé, voy a desear hacer lo bueno. Entonces voy a planear todo, voy a guardar un presupuesto, voy a hacerlo todo para agradar a Dios. Y miren, la codicia es las ganas, la apetencia o
avidez de lo que Dios denuncia en muchos casos como pecado. ¿Y saben cómo se traduce ese deseo en otras partes de la Biblia? Como concupiscencia, algo que es corrupto, algo que daña. Por más que yo quiera disfrazarlo de bueno, un hombre o una mujer que tiene hijos recién nacidos, ¿dónde debe pasar sus días y sus noches? En su hogar. ¿Sí o no? Pero yo puedo decir, para darles una mejor vida, me voy a ir de predicador a México o a Estados Unidos. Allá me pagan más. Es en serio, pagan muchísimo más. Te dan casa, te dan pensión, te dan salud, te dan un buen dinero. Obviamente las iglesias son diferentes. Y no estoy haciendo... Pero lo voy a hacer por mi esposa y por mis hijos. ¿Ustedes qué pensarían como iglesia? Ese es un codicioso. Ese es un ambicioso. Pero si mi deseo es bueno... Recuerden, estamos en guerra, estamos siendo atacados. Hemos sido totalmente transformados, pero todavía no hemos sido librados totalmente del pecado. Y se me pasó la hora en el primer punto y no me di cuenta. Segunda hora, segundo punto, tercera hora, tercer punto. Amados hermanos, yo quiero advertirles de verdad, estamos en conflicto. Miren, esta va a ser la primera vez que creo que tengo que parar y dejarlos en continuará. ¿Por qué razón? Porque yo quiero seguir el segundo punto con toda la lentitud y la tranquilidad que debo hacer. ¿Por qué razón? Porque estamos en guerra y nuestros deseos nos están atacando. Pero también tenemos que entender que este mismo versículo nos dice que estamos siendo capacitados. Y voy a llegar hasta ahí. Solo quiero que por el amor del Señor hoy reflexionen. Miren, Cristo nos ha libertado del pecado. Eso no significa que somos inmunes al pecado. ¿Sí? Nuestros hijos están siendo atacados por Satanás y por el reino de las tinieblas y por los propios pecados que están en ellos. ¿Sí me están comprendiendo? Nosotros de esa misma manera, nuestros hogares de esa misma manera, nuestra iglesia de esa misma manera. Levantémonos, tomemos las armas del Espíritu Santo, las armas del Señor, la armadura de Dios. Peleemos la buena batalla y si morimos hoy, muramos dignamente como soldados de Cristo, peleando hasta el último cartucho, tomando la palabra de Dios y atesorándola. Es necesario que ustedes y yo nos pongamos firmes, que seamos valientes para el Señor, porque así nuestros hijitos pequeñitos, aquellos que van a tomar la posta cuando ya estemos viejitos y ya no podamos predicar, ya no podamos asistir, cuando ya no podamos sostener la iglesia, ellos seguirán nuestro camino. Pero cuando nosotros nos convertimos en personas egoístas y vivimos nuestra fe sin pensar que nada va a pasar como en el tiempo de los jueces. Después de que Josué murió, tomaron la tierra prometida y se empezaron a deleitar en todos los beneficios de la tierra prometida, olvidaron a Dios. Y en Jueces hay una noticia triste. Todo el mundo hacía como bien le parecía. Ya no estaban los sacerdotes ni los levitas sirviendo, les tocaba trabajar en otras cosas, porque no había iglesia, no se congregaban. Y yo los quiero desafiar a eso. La iglesia es un pedacito del reino de Dios. Este es el cuartel general donde ustedes toman las armas, toman los comandos y van y pelean en sus corazones, en sus hogares, en sus trabajos. Y honran a su general, a su capitán, a nuestro Señor Jesucristo. No caigan en sus deseos engañosos. Todo el tiempo estamos siendo atacados
para descuidar nuestro hogar, descuidar a nuestros hijos, descuidar nuestra iglesia, descuidar nuestra fe, descuidar a nuestros padres, descuidar a nuestros hermanos. Hoy tenemos que entender, estamos en guerra y siempre Satanás nos está acechando. Y usted no podrá hacer la guerra solito. Tiene que hacer siempre de la mano del cuartel general. Y dentro de 8 días continuaremos con la predicación. Cómo Dios nos capacita. Recuerden que el versículo que estamos estudiando en esta mañana tiene que ver con lo siguiente para que nosotros no lo olvidemos, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Cuando usted tenga un deseo, evalúe, ¿realmente lo necesito? ¿Realmente lo tengo que hacer yo? Porque posiblemente estoy usurpando la tarea de otro. Y el del espíritu es contra la carne. O sea, el espíritu de Dios nos pone también deseos. Esto viene de Dios. Dios quiere que yo haga esto. Y si Dios quiere y si Dios lo ordena, ¿qué tenemos que hacer? La Biblia dice, es necesario agradar a Dios antes que a los hombres. Y cuando usted pone la palabra hombres en su mente, abra paréntesis y le explico. Antes de agradar a papá o a mamá, antes de agradar a mi esposo o a mi esposa, antes de agradar a mis hijos, antes de agradar a mi jefe, antes de agradar a cualquiera. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres porque estamos en guerra. El panorama de la guerra la tiene Dios. Él es el que ve y tiene la estrategia. Y nosotros somos esa columna, ese ejército que el Señor ha enviado a pelear la buena batalla de la fe, a levantar el estandarte de la palabra de Dios, la espada de la palabra de Dios, para vivirla, para memorizarla, para que nosotros hoy podamos entender qué es lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Que el Señor les bendiga, pongámonos en pie. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu misericordia. Gracias te damos por todo lo que tú has hecho en medio de nosotros. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos de ti. Y recuérdanos, Señor, que Satanás nos acecha, que el mundo nos acecha, que nuestros deseos engañosos nos acechan. Y, Señor, levanta una iglesia que te ame con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que nosotros nos podamos amar los unos a los otros. En el nombre de Jesús. Amén.